María nunca pensó que esa noche iba a terminar así. La casa estaba en silencio, demasiado ordenada, demasiado tranquila. Su hijo dormía en el cuarto de al lado, con la mochila lista para el colegio del día siguiente. Nada anunciaba lo que iba a pasar. La suegra la llamó desde la sala. No levantó la voz. No parecía enojada. Solo dijo: «Tenemos que hablar». María se sentó frente a ella. El marido estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados. No la miraba. La suegra habló despacio, con frases cortas, como quien ya tomó una decisión. Dijo que la situación ya no era sostenible, que había cosas que no se podían seguir tolerando, que esa casa tenía reglas. María intentó entender, preguntó qué había hecho mal, pidió que le expliquen. La suegra no respondió eso. Solo dijo una frase que le heló el cuerpo: «Acá ya no pueden quedarse». María miró al marido. Esperó algo, una palabra, una reacción. Pero él no dijo nada. No discutió. No preguntó. No la defendió. Se quedó inmóvil, como si la escena no tuviera que ver con él. María sintió vergüenza, no por irse, sino por darse cuenta de que estaba sola. Preguntó por su hijo. La suegra dijo que el niño también tenía que irse, que no era sano que creciera en ese ambiente. El marido bajó la mirada. María fue al cuarto, despertó a su hijo con cuidado, le dijo que se vistiera, que iban a salir un rato. No le explicó más. Agarró una bolsa, metió lo primero que encontró: ropa, un cuaderno, un cargador. Cuando volvió a la sala, la suegra ya estaba de pie, esperando. El marido seguía ahí, en silencio. Antes de salir, María se dio vuelta y lo miró por última vez. Y recién ahí, él habló. No para detenerla, no para defenderla. Solo dijo en voz baja: «Después hablamos. Ahora no es el momento». María sintió algo extraño. No fue rabia, fue una incomodidad profunda. Como si esa frase no fuera improvisada. Como si esa noche hubiera sido pensada desde antes. Salió de la casa con su hijo de la mano. La puerta se cerró detrás, y mientras caminaba sin saber a dónde ir, una pregunta empezó a crecerle en la cabeza. ¿Por qué él parecía tan preparado para perderlos? María no durmió esa noche. El hijo se quedó dormido en el sillón de la casa de una amiga, con la mochila todavía puesta, como si en cualquier momento fueran a volver. Pero no volvieron. María se quedó sentada, mirando la pared, repasando la escena una y otra vez. No la frase de la suegra, eso era fácil de entender. Lo que no lograba sacar de la cabeza era la calma del marido. No había estado confundido, no había estado desbordado. Había estado contenido, como alguien que ya sabe que no tiene que explicar nada. A la mañana siguiente, él la llamó. No preguntó cómo estaba el niño, no preguntó si necesitaban algo, dijo otra cosa: «Tenemos que hablar tranquilos». Esa palabra le hizo ruido. Tranquilos, como si todo eso no hubiera sido una urgencia, como si no hubiera pasado nada grave. Se encontraron en un café. Él llegó puntual, se sentó, pidió lo de siempre. María lo miró y sintió algo nuevo. No tristeza, desconfianza. Le preguntó por qué no había hecho nada, por qué no había dicho una sola palabra. Él suspiró, miró el celular y respondió con una frase ensayada: «Vos sabés cómo es mi mamá». María esperó algo más. No llegó. Entonces él agregó: «No quise empeorar las cosas». Ahí lo entendió. Para él defenderla habría sido empeorar. El problema no era la expulsión. El problema era el conflicto. María le preguntó si sabía que eso iba a pasar. Él tardó en responder. ¿Demasiado? Dijo que no, pero lo dijo sin convicción, como quien responde por obligación. María empezó a notar detalles, cosas pequeñas, que él no se sorprendió, que no preguntó alternativas, que no propuso volver, que parecía más preocupado por mantener el orden que por recuperarlos. En un momento,
Él dijo algo que no notó de inmediato. Ya vamos a ver qué hacemos ahora. Ahora. No volver, no arreglar, ahora. Como si el plan ya hubiera cambiado antes de esa noche. María salió del café con una sensación incómoda. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero algo se había movido. Por primera vez, no se preguntó si había hecho algo mal. Se preguntó si había estado viviendo en una decisión ajena sin darse cuenta. Y esa pregunta fue más perturbadora que haber perdido la casa. Esa tarde, María volvió a la casa de la amiga solo para buscar unos papeles que había dejado en la mochila del niño. No quería ver al marido. No quería hablar más. Solo entrar, agarrar eso y salir. La amiga le dijo que la suegra había llamado. Preguntó si ya se habían ido del todo, si habían retirado sus cosas. Esa palabra la golpeó. Sus. María subió al cuarto donde había dormido su hijo. Abrió la mochila, buscó los papeles y entonces vio algo que no estaba ahí antes. Un sobre. No tenía nombre, solo estaba doblado, metido entre los cuadernos. Lo abrió sin pensar. Adentro había copias de documentos, papeles del colegio, un certificado médico viejo y una hoja impresa con una fecha subrayada. Era una fecha de meses atrás. María no entendió al principio. Leyó 2 veces, 3. Era un correo entre el marido y alguien más. No aparecía el nombre completo, solo una inicial. Hablaban del niño, no del conflicto, no de la casa, del niño. El mensaje decía que había que ordenar la situación antes de que se complique, que no era conveniente seguir así y que la madre iba a entender cuando llegara el momento. María sintió frío. La fecha era clara. Ese correo no era reciente. Había sido escrito mucho antes de la noche de la expulsión. Cerró el sobre con cuidado, como si pudiera borrar lo que había leído. Pero ya no podía. Todo empezó a encajar de una forma que no le gustó. La calma del marido, la seguridad de la suegra, la frase ensayada. El ahora no es el momento. Nada había sido repentino. Había sido progresivo, silencioso, organizado. María entendió algo devastador. No la habían echado por un estallido. La habían sacado cuando ya no la necesitaban. El niño no era un error. Era el punto débil. Y ella había sido el puente hasta que dejó de ser útil. Se sentó en la cama con el sobre en las manos y una certeza nueva. No sabía todavía qué iban a hacer con ella, pero sabía algo peor, que la decisión no se había tomado esa noche y que el hombre con el que había vivido había estado esperando el momento correcto para dejarla caer. María no confrontó a nadie ese día. Guardó el sobre, lo volvió a meter donde estaba, como si no lo hubiera visto. No por miedo, sino porque necesitaba escuchar algo más. A la noche, el marido la llamó de nuevo, esta vez con un tono distinto, más suave, más cercano. Le dijo que había hablado con su madre, que tal vez podían reorganizar las cosas, que no quería que el niño sufriera. María lo dejó hablar. Él dijo que todo se había salido de control, que nadie había querido llegar tan lejos, que la expulsión había sido una reacción. Esa palabra volvió a aparecer, reacción. María le preguntó algo simple, algo que no parecía una acusación. Le preguntó desde cuándo su madre sabía lo del niño. Del otro lado hubo silencio, no largo, pero preciso. Él respondió que no sabía, que no había hablado de eso con ella. María no lo contradijo, no mencionó el correo, no habló del sobre, solo hizo otra pregunta. Le preguntó por qué entonces su madre había usado exactamente las mismas palabras que aparecían en ese mensaje. Ordenar la situación. Antes de que se complique. Él no respondió enseguida. Dijo que eran frases comunes, que ella estaba mezclando cosas, que estaba sensible.
María escuchó eso como si no fuera dirigido a ella, sensible. Era la misma palabra que él usaba cada vez que quería cerrar una conversación. María entendió algo en ese instante. No estaba hablando con alguien que intentaba arreglar algo. Estaba hablando con alguien que intentaba controlar qué versión iba a quedar. Él siguió hablando, explicando, justificando. Dijo que había hecho todo pensando en el futuro, que había decisiones difíciles, que no todo se puede decir a tiempo. María miró a su hijo, durmiendo en el sillón, y sintió una calma extraña. No alivio, claridad. Por primera vez, no le dolió la expulsión. Le dolió darse cuenta de que nunca había sido parte de las decisiones. Había sido la consecuencia. Cuando él terminó de hablar, esperó una respuesta. María solo dijo una cosa. Le dijo que ya entendía. No explicó qué. No pidió nada. No reclamó. Le dijo que necesitaba tiempo y cortó. Esa noche, mientras acomodaba una manta sobre su hijo, pensó algo que la dejó inmóvil. Si él había sido capaz de planear el final, también había sido capaz de planear el principio. Y esa idea le abrió una pregunta todavía más oscura. ¿Qué parte de su vida había sido real y qué parte había sido una espera? Esa madrugada, María no pudo dormir. No por miedo, no por tristeza, sino porque algo dentro de ella se había ordenado. Por primera vez, no intentó entenderlos, no intentó justificarlos, no intentó arreglar nada. Se levantó despacio para no despertar a su hijo y fue al baño. Se miró al espejo mucho tiempo. No buscó respuestas, buscó señales y las encontró. Entendió que había pasado años tratando de encajar en una historia que no había escrito, que había aceptado silencios como si fueran amor y decisiones ajenas como si fueran inevitables. Pensó en la casa, en la suegra, en el marido, pero sobre todo pensó en ese niño que dormía confiando sin saber nada, y entonces entendió algo que le apretó el pecho. Si todo había sido planeado, si ella había sido tolerada y no elegida, entonces quedarse callada ya no era una opción. No sabía todavía qué iba a hacer. No tenía un plan, pero sabía algo con claridad. Esa historia, tal como la habían contado otros, ya había terminado. Y la que empezaba ahora no iba a ser cómoda para nadie.